Devarim, esta semana comenzamos a estudiar las leyes de Tumá y Tahará con respecto al ser humano. Ya habíamos estudiado anteriormente todo lo que tiene que ver con los animales, ¿verdad? De la Parashá Shemini hacia el final. Y esta semana comenzamos, ¿verdad? Con los diferentes casos en los cuales la Torá nos va a mencionar cuál es el procedimiento que se debe hacer para la purificación y posteriormente que la persona que pase por este proceso pueda acercarse al Mishkan, en este caso, ¿verdad? Para poder servir al Eterno y tener contacto con todas las cosas que tienen que ver con lo sagrado. Esta semana estudiamos las leyes también de la Yoledet, de la mujer parturienta, ¿verdad? Del Sab, de la persona que tiene algún flujo, de la Tzabá, de una mujer que tiene flujo, ¿verdad? Eh, y también de la Zarat. La Zarat que generalmente se traduce como lepra, pero a lo largo de la Torá vemos nosotros que la lepra básicamente es una enfermedad que solamente afecta la piel. Sin embargo, la Torá enseña más adelante que Zarat puede darse también en el caso de la ropa de una persona o en el caso de una de las murallas, de las paredes de la casa, del interior. Ahora, respecto de el por qué se origina, ¿verdad?, estas enfermedades o males, ¿no?, que vienen sobre las personas, nuestros sabios con respecto a esto, a lo largo del Talmud y también de los Midrashim, consideran, por ejemplo, la Zarat como un castigo por diversos tipos de transgresión que implican una mala conducta interpersonal, es decir, algo que yo hago y que afecta, en este caso, ¿verdad?, a otra persona, y en particular el pecado de la Shonara, que sería, ¿verdad?, el hablar mal de una persona, aunque, y eso está prohibido, ¿no? Hablar mal de las personas, aunque lo que yo diga o lo que esté diciendo o afirmando sea la verdad, ¿no? Hablar con la intención de denigrar a una persona, de rebajar a una persona. Hay varios pasajes en este sentido, aparecen allí en el tratado de Arajim, en Masejet Arajim, en la página 15 y en la página 16, y después de que la Mishnah esboce, ¿no?, detalle las leyes del Motzi Shemra, que sería, ¿verdad?, el caso del calumniador, un hombre que dice y afirma haber tomado una mujer, la cual no era virgen en el momento de la noche de la boda, ¿no? Él descubre que esta mujer no era virgen y todo esto se lleva al tribunal, ¿verdad? Y si la Torah dice en el Sefer de Barim que si el tribunal encuentra que esto es así, entonces se le va a aplicar la pena de muerte a la mujer, y si no es así, entonces esta persona es denominado, ¿no es cierto?, Motzi Shemra, es un calumniador, una persona que está difamando a otra. Dentro de lo relevante para nuestra discusión y de lo que aparece ahí en la Gemara, Rabbi Yossi ben Simra dijo que quien habla la Shonara, Sarat, es decir, infección viene sobre él, ¿ya? Entonces, de acuerdo a la postura de Rabbi Yossi, ¿verdad?, la Sarat tiene como origen este mal que viene sobre una persona y que se manifiesta dentro de Israel, tiene como origen la Shonara. Resh Lakish dijo que este será el ritual para un Metzorah. Y el Metzorah, dice Resh Lakish, es una persona que precisamente de las eh, palabras se pueden desprender, es una persona que hace Motzi Shem Ra, una persona que saca mala fama de otra, un mal nombre de otro. Es decir, que hace que
el nombre de fulano sea, ¿verdad?, entre la boca de las personas y en los oídos sea algo que desagrade, ¿no? Que sea algo malo, que después las personas terminen mirando mal a tal persona. Rav Shemuel Bar Nachman dijo en nombre de Rabí Yohanan, y él va a mencionar incluso otras cosas más. ¿Por qué causa viene el Zarat? Y él dice que a causa de 7 cosas viene el Zarat. Entre ellas, ¿verdad? La Lashonará, el asesinato, juramentos falsos, ¿verdad? La Ga'avá, la arrogancia, el orgullo, el robo y también, ¿verdad? Entre otras cosas, ¿no? Ahora, en estos pasajes de la Guemará se citan pruebas de la Torá, pruebas bíblicas, entonces, para cada pecado mencionado, y de hecho hay varios sucesos en el Tanaj que demuestran que Zarat servía como un castigo divino para diversas formas de mal, ¿no? En el caso de Miriam, sabemos que Miriam, la hermana de Moshe y Aarón, María, es castigada con Zarat, con, digámoslo así, ¿no es cierto?, con esta enfermedad por hablar mal en contra de Moshe, y esto aparece en el Sefer Bamidbar en el capítulo 12. También el criado del profeta Elisha, Gezi, ¿verdad?, es castigado por su avaricia, por su falso testimonio, su falso juramento al, al profeta, y esto aparece, ¿verdad?, en Segunda de Reyes capítulo 5. El rey Uziahu, el rey Usías, es castigado con Zarat por su arrogancia, por su orgullo, por entrar, ¿verdad?, a ofrecer incienso en el templo, desafiando a los Kohanim, desafiando a la Keuná. Y esto aparece en Crónicas, Segunda de Crónicas, capítulo 26, versículo 16 al 21. Entonces, el punto de vista de nuestros sabios sobre la Zarat es algo que viene como consecuencia de algo, es un castigo, es algo que viene enviado de parte del Eterno para precisamente para que la persona recapacite, para que la persona pueda, ¿verdad?, entrar en un proceso de teshuvá y rectificar el mal que hay dentro de ella. En este caso, también tenemos otros varios ejemplos con respecto a situaciones, ¿no es cierto?, o formas de desastre que acontecen o que le suceden, puede ser a un individuo o a una comunidad como castigo por una determinada transgresión, o también podría ser por varias. Tenemos como por ejemplo lo que dice nuestro sabio en la Mishnah, en el Masejet Avot, en el Pirkei Avot, en el capítulo 5, la Mishnah número 9, de todas las cosas que vienen al mundo, ¿no es cierto? Los animales salvajes, las cosas que dañan y que vienen al mundo por diferentes tipos de transgresiones, entre ellas, por ejemplo, los juramentos en falso, por ejemplo, el Hilul Hashem, la profanación del nombre de Dios, como también puede venir incluso el exilio a causa de Avodah Zará, asesinato y entre otras cosas, ¿no? No dejar la tierra descansar, no respetar los años de Shemitah, entre otras más. Además de todo esto, encontramos nosotros muchas afirmaciones sobre el individuo, ¿no?, sobre la persona misma. Ahora, la pregunta que queda, ¿verdad?, es que la tumá como tal, en general, ¿verdad? Podríamos decir que esto que estamos hablando y que dice nuestro sabio en la Gemara cubriría solamente una primera parte. Pero, ¿por qué eh, todos los demás casos comparten la misma situación y no necesariamente están o son producto de un pecado? ¿Cuál es la razón de todas las leyes de Tumá, impureza, ¿no es cierto?, de un Metzorá, de uno que es declarado ya por el Cohen, y el Cohen dice precisamente que esta persona tiene esta afección
y entra en todo un proceso que ya lo estudiamos, ¿no es cierto?, esta semana, de reclutamiento y de revisión y de periodos de revisión y todo eso, ¿no? Uno de nuestros jajamín, de nuestros sabios, dice, ¿verdad?, el Rab Sivi Hoffman, que en verdad si toda eh, la aflicción, todo esto que viene sobre una persona sirve como castigo por un pecado, entonces, ¿por qué la aflicción del Sarat no vendría también como castigo por ciertos pecados? Sin embargo, así como por otro lado hay casos extraordinarios en los que las tragedias suceden a las personas sin que nosotros logremos, por ejemplo, ver o identificar que estos males, que estas aflicciones vienen como el resultado de averot, como el resultado de transgresiones, de pecados, ¿no? También dicen nuestros sabios que este tipo de aflicciones y las aflicciones que vienen sobre las personas, la quemará, Masechet Berajot de la página 5, Amud Bet, pueden ser casos, ¿no es cierto?, en los que le vienen a las personas aflicciones de amor, ¿no? Le sobrevienen sufrimientos de amor. Además es difícil entender por qué específicamente el Sarat genera tumá, ¿no? Mientras que otro tipo de aflicciones que también suelen sobrevenir como castigo por los pecados, ¿no es cierto?, no generan tumá, no generan impureza, no generan, ¿no es cierto?, esta condición. Y de esta manera, entonces, la visión de nuestros sabios con respecto al Sarat como una enfermedad como cualquier otra y que viene como castigo por ciertos pecados, no explica la razón de la tumá de la Sarat. Sin embargo, el Rambam, Maimónides y escritores posteriores a él, como Ramban, Nachmanides y Seforno, explican que el Sarat de las casas, por ejemplo, y la ropa no son situaciones que vienen de una manera natural, ¿verdad? Sino más bien como precisamente lo contrario, que son desviaciones del orden natural. Es decir, es un milagro que se manifiesta y que pretende ser entonces una señal para el individuo. Según este enfoque, no podemos aislar la cuestión relativa a la Tumat Sarat de la cuestión relativa a su propia naturaleza. Una respuesta entonces podría resolver ambas situaciones. Es decir, la propia aparición de Sarat y todas sus regulaciones sirven como advertencia a la persona para que haga teshuvá, para que se arrepienta. Así escribe Maimónides, ¿verdad? Que esa declaración mencionada con respecto a la ropa, a los hogares, que la Torá llamó Sarat, es un nombre que comparte, ¿verdad?, con lo que se manifiesta de manera física. Dice el Ramban que no es un fenómeno natural, más bien era precisamente una señal, un presagio en el pueblo de Israel para poder advertirles contra el lashon hará, el hablar mal. Y si alguien hablaba lashon hará, entonces las paredes de su casa se decoloraban, y si él se arrepentía, la casa volvía a ser una casa pura. Pero si la persona continuaba con su maldad hasta el punto en que la casa finalmente y la muralla, ¿verdad?, tenían que ser destruidos, echados por tierra, y también, ¿verdad?, las especies de cuero de su casa sobre las que se sienta y se acuesta también eran afectadas, ¿no es cierto?, por esta decoloración. Y si la persona se arrepiente, entonces, ¿verdad?, se volvían puros, pero si continuaba con su maldad, se llegaba al punto también de que eran quemados, ¿no? Es decir, la muralla era destruida, los objetos de cuero eran quemados, ¿verdad? Incluso la ropa que viste se decoloraba, dice Maimónides. Y obviamente si la persona se arrepiente, entonces
la ropa va a volver a ser pura. Pero si continúa, ¿no es cierto?, con su maldad hasta el punto en que se quemaron, ¿no? O sea, fíjense ustedes que esto va de menos a más, se va manifestando, ¿no? Y el Eterno va dando un espacio, un tiempo para que la persona reflexione, para que la persona medite, recapacite, haga, ¿verdad? Un heshbon, una contabilidad, piense que todo lo que le viene o todo lo que pasa en la vida no es algo que sea simplemente natural o parte de la vida en sí. Bueno, luego de afectar entonces las cosas materiales, como por ejemplo las paredes de la casa, los objetos de cuero, ¿verdad? Y las ropas, finalmente el mal entra ya y entra en su piel, en su propia piel. Y este mal empieza a manifestarse, ¿no? A través de ciertas llagas, a través de ciertas heridas, ¿verdad? Que precisamente el Cohen tiene que revisar, tiene que observar y tiene que determinar, ¿verdad? Si estas llagas, estas heridas, las son Sarat, ¿verdad? Se denominan Sarat. Y luego ya una vez declarado, ¿verdad? Declarado por el Cohen pasa a ser un Metzorah. Es decir, una persona que está en esta situación de vida, ¿no? Y es separado y también aislado públicamente hasta que ya la persona no se vuelve a involucrar en ninguna situación, en ninguna conversación pecaminosa, ya no tiene un lugar, ¿verdad?, para comentar nada y salen entonces de esta frivolidad de la Lashon Hara. La Torá, a propósito de esto, nos advierte contra todo este tipo de cosas. Dice ahí en el Sefer de Barim, en el capítulo 24, en los versículos 8 y 9, con respecto a los casos, ¿no?, en que esto toca la piel de una persona. Dice que debemos cuidarnos mucho como pueblo, eh, debemos cuidarnos mucho como pueblo y debemos recordar precisamente lo que el Eterno le hizo a Miriam en el transcurso del viaje, cuando habían salido de Egipto. Sabemos, ¿no es cierto?, el caso de lo que ocurrió allí con Miriam, producto de que ella y Aarón fueron y hablaron la Shon Hará contra Moshe, su hermano, y cómo se completa lo ocurrido con ella, con Miriam la profetisa, que habló contra su hermano. Es decir, sabemos que ella fue castigada, eh, tanto más entonces ocurriría esto a la gente que precisamente es malvada, es necia y que a menudo habla alto y elevado con respecto a otras personas, ¿no? Eh, y ahí cae, ¿no es cierto?, como parte de la raíz de este mal, el hecho de que debemos limpiar mucho nuestro corazón siempre de la arrogancia y de la elevación y de la soberbia, porque es como producto de eso, generalmente. Nos sentimos libres de hablar de personas que pensamos que son mejores que nosotros, es que son peores que nosotros en realidad, que no son mejores que nosotros. Ahora, hay una fuente, nuestros sabios, que también describe, ¿verdad?, toda esta progresión gradual de estas calamidades, ¿no? Estas situaciones que le acontecen a una persona, ¿verdad?, en su vida. Esto está ahí en Vayikra Rabá 17:4. Con respecto a lo que estamos hablando, entonces, no encontramos nosotros ni en este Midrash ni en otras fuentes que tratan el zarat del hogar y también de los vestidos que proporcionen base alguna para la opinión del Rambam de que estos fenómenos son sobrenaturales, ¿no? Es decir, no encontramos ni en la Gemara ni en el Midrash para poder afirmar lo que dice el Rambam.
y que básicamente todo esto era un signo, era una maravilla en Israel, porque pareciera que nuestros sabios no hacían distinción entre el zarat corporal y obviamente el zarat que afectaba entonces las viviendas y la ropa, porque todas estas eran formas de zarat y se consideraban, ¿no es cierto?, situaciones que venían, calamidades que venían y que sirven para reprender al individuo por el pecado de la nación hará y otras violaciones relativas, ¿verdad?, a las conductas interpersonales, es decir, pecados entre el hombre y su prójimo. Por lo tanto, tenemos que decir que las fuentes de nuestros sabios relevantes para nuestra pregunta son específicamente aquellas que explican las leyes de Tumá y el proceso de Tahara, el proceso de purificación, ¿no?, que está prescrito entonces para el Metzorá, es decir, la persona que llegó a la situación de Sará se convierte en un Metzorá y para el Metzorá hay una fuente de pureza, hay una fuente de purificación, hay una metodología que el Eterno trae sobre esta persona para poder ser, ¿verdad?, reintegrada al pueblo y eventualmente, ¿verdad?, poder volver a tener la comunión con el Eterno en el Mishkan. Ahora, más que la aflicción en sí, ciertamente hay varios pasajes de nuestros sabios que explican la Tumá y la Tahara de un Metzorá. Y también dentro del contexto del castigo del pecador y obviamente el progreso de su teshuva. Es decir, más que explicar, ¿verdad?, todo lo que va a ser, ¿verdad?, estas señales, todo esto físico, eh, están dentro, ¿verdad?, de el proceso, ¿no? El proceso, es decir, esto es también algo que no va a ser permanente, sino que puede la persona entrar en un proceso, ¿verdad?, de pecado y también de arrepentimiento. Voy a mencionar aquí dos pasajes y dos citas que aparecen ahí en la Gemara en Masejet Arajim, en la página 16, Amud Bet. Y una de las preguntas que hace la Gemara es por qué es diferente el Metzorá, ya que la Torá escribe, ¿verdad?, con respecto a la tumá de él, a la impurificación de él, a diferencia de los otros tipos de impureza, la Torá escribe habitará en aislamiento, ¿no? Habitará solo, tiene que estar aislado, es decir, fuera del campamento, ¿verdad? Va a ser su residencia, no puede estar ni en el campamento de Israel, ni en el campamento de los Levín, ni en el campamento de Aarón, ¿verdad? El campamento del Eterno, de la Shejinah. Y dicen nuestros sabios que esta persona precisamente es una persona que produce digregación, produce separación. El Metzorá es uno que está dedicado a eso, que ha entregado su vida de una u otra manera a producir separación, división entre el hombre, entre su prójimo, ¿verdad? Entre las personas en general. Y Rashi precisamente dice que la Zarat viene a causa de la Lashon Hará y por eso la Torá escribe, ¿verdad?, que tiene que habitar solo, tiene que habitar en aislamiento. Y además tenemos una diferencia aparte que también la Gemara lo pregunta, y es por qué el procedimiento del Metzorá es diferente, porque la Torá también escribe que él debe traer dos pájaros para su purificación. Dicen nuestros sabios, ¿no es cierto?, como lo trae Rashi,
que él cometió un acto de patit, que Rashi dice que es como una voz sonó en voz baja. Es decir, era como un pajarito, ¿verdad?, que aparentemente no hace daño, que su voz es bajita, que su voz pareciera, su canto pareciera agradable, pero que en realidad, ¿verdad?, eh, inyecta veneno, inyecta el mal en el pueblo de Israel. Y por eso la Torá dice que debe traer un sacrificio, ¿verdad?, de pajaritos, porque los pájaros trinan, ¿no es cierto?, o cantan en todo momento. Al igual que una persona que está acostumbrada a hablar mal de otros, ¿verdad? En todo momento, en todo lugar donde se pare, va a hacer este ruido, este sonido de mal. Hay un pasaje similar a esto en el Midrash, ¿verdad? Que pregunta por qué con respecto a las ofrendas, el Metzorá es diferente. Y dice el Midrash, como el Metzorá habló la Shonará, habló mal, la Torá prescribe para él una ofrenda de 2 pájaros, ¿verdad? Que en el sentido figurado son los que producen sonidos continuos, y una madera de cedro, ¿verdad? Del árbol del cedro, y sabemos que no hay nada más alto que el cedro. ¿Por qué? Porque esta persona se elevó como un cedro, ¿verdad? Se elevó como un cedro, es decir, esta persona miraba y acostumbraba a mirar al resto como inferiores a él, bajo, bajo su moralidad, bajo su crítica, bajo su pensamiento, y entonces le sobrevino Sarat. Como dijo Rabí Shimon ben Elazar, que el Azarat viene precisamente a causa de la arrogancia. Ya citamos también el caso del rey Usías, ¿no? Como el rey Usías, producto de la arrogancia, producto de la soberbia, él quiere entrar, ¿verdad?, irrumpir en un lugar que no le corresponde, pero que él cree merecer, que él cree que está a la altura. Y pregunta también por qué es necesario el hisopo. Y aquí está el contraste, ¿no? Así como el cedro es lo más alto, en donde la persona puede sentir que está encumbrado, que está muy alto, muy elevado, el hisopo es lo más bajo que hay. No hay árbol más bajo que el hisopo, puesto que él, ¿verdad?, se derribó a sí mismo. Por lo tanto, la persona tiene que ser quebrada, tiene que ser quebrantada para poder recibir la cura, a través, en este caso, del hisopo, ¿no? Y de cualquier enfermedad espiritual, Javerín, debemos ser quebrados, debemos ser quebrantados por el Eterno. Nuestra arrogancia, nuestra soberbia, nuestros orgullos deben ser quebrados para poder recibir la sanidad, para sanar, ¿verdad?, esta parte de nuestra vida con la cual nosotros tenemos que luchar. Otra de las preguntas que hay es por qué razón se sacrifica solamente un ave y la otra se echa, se deja volar. Bueno, las respuestas que traen nuestros sabios, y obviamente uno dice, ¿por qué no sacrificar ambas aves? En todos los demás casos, en los que se traen 2 pájaros, se sacrifican los 2, si uno lo ve en la Torá. Bueno, dentro de lo que podemos decir es porque si la persona se llega a arrepentir, ¿verdad? Si se arrepiente, no va a tener una recurrencia de Sarat, así como el pájaro enviado nunca más también va a regresar.
Entre los comentaristas posteriores que también trataron de abordar este tema se encuentra el Rab Shimshon Raphael Hirsch, y él, dentro de un apéndice que hace a la Parashat Tzria, adopta precisamente el enfoque de Hassal y intenta explicar sobre esta base, obviamente, todos estos detalles, los detalles minuciosos de las leyes que se encuentran tanto en el Humash como también en nuestra tradición oral. Entonces hay que observar dos cosas sobre el enfoque de nuestros sabios sobre las leyes de la lepra, voy a decirlo así, y obviamente eso es lo que vamos a ver. Lo primero que tenemos que nosotros tomar en cuenta es que a lo largo de la sección de Tzarat, en el Sefer Baikra, capítulos 13 y 14, el texto literal de la Torá no menciona el trasfondo ético de la enfermedad, ¿no? De por qué llega el Tzarat o por qué una persona se sana o se cura. No encontramos ni siquiera una alusión a algún pecado que preceda a la aparición de Tzarat, ni tampoco leemos ninguna instrucción de que el Metzorá rece, haga tefilá o se arrepienta durante su periodo de aislamiento fuera del campamento, ¿verdad? Una especie de nidui, una especie de excomulgación, ¿verdad? Es sacado fuera. La Torah nunca hace depender entonces la sanidad de la Tzarat de la conducta o la conciencia de aquella persona que fue afectada por esta misma. En segundo lugar, en estos pasajes nuestros sabios explican las leyes especiales relativas a un Metzorá, tanto durante su periodo de Tumá, que marca la única forma de Tumá que requiere, ¿verdad?, aislamiento, es decir, estar solo, como en el transcurso de su purificación, es decir, solo él, entre todas las personas impuras que buscan la purificación, deben traer 2 pájaros, un cedro y hisopo. Sin embargo, no podemos aislar las leyes de la Tumat Zarat de todas las demás leyes de Tumá de la Torá. Necesitamos entonces una explicación general que nos sirva para todas las leyes, las de las parashot, por ejemplo, Tatzriya Metzorá, la de la parashá Shemini, la Tumá de los cadáveres de los animales, y las de Parashat Jukat, que vendría a ser la Tumá de un ser humano fallecido. Y solo sobre la base de un denominador común, entonces vamos a poder explicar las leyes del Metzorá, incluso las exclusivas de esta forma de Tumá. Podríamos decir nosotros que dentro de las razones, una razón o la razón ética que nuestros sabios dan para Tumat Zarat, no proporciona una explicación para la gran mayoría de los demás tumot, de las demás impurificaciones que van a aparecer, ¿verdad?, a lo largo de la Torá, con la excepción quizás del tumat de Sabim, que podría haber contraído una enfermedad como castigo, ¿no? Que es un tipo de flujo, ¿verdad?, que no es flujo necesariamente seminal. Después de todo, ¿verdad?, quien toca el cadáver de un roedor o los restos de un ser humano no ha cometido ningún pecado, ¿verdad? En ese caso, o sea, tocar un cadáver o estar en un lugar en contacto con otra persona que falleció no es producto de que uno haya cometido un pecado. Y del mismo modo, una mujer que está en su periodo de nidad, que menstrua, ¿verdad?, no es pecadora. Entonces, la pregunta obvia es por qué la Torá decretó un estatus de Tumá sobre este tipo de situaciones, ¿verdad? Y a la inversa, ¿por qué no encontramos ningún estatus de Tumá decretado
para las personas que padecen cualquier otra enfermedad aparte de la Zarat. Bueno, una de las cosas que tenemos que aprender es que todas estas cosas, por muy difíciles y complicadas que nos parecieran, el Eterno las instituyó para que nos sirvan, para que de una u otra manera podamos aprender, ¿verdad? Una instrucción, algo para nuestra vida. Y una de las cosas que dicen nuestros sabios es que la Zarat no genera tumá porque resulte del pecado, ¿no? Pues no siempre es así. Hay otras enfermedades también, por ejemplo, que son el resultado de diversos pecados, pero esas enfermedades no generan tumá. Más bien, el Zarat genera tumá porque la apariencia externa de esa enfermedad viene a ser una imagen simbólica del pecador. En otras palabras, la lepra y las leyes de la impurificación relacionadas con ella no son un castigo, sino más bien un sistema simbólico. La Zarat sirve como símbolo de un determinado tipo de malas acciones. Y la tumá entonces tiene por objeto es que la persona misma pueda tener la actitud adecuada, ¿verdad?, hacia estos pecados precisamente. Mientras que está en un proceso de tahara, ¿verdad?, mientras está en este proceso de purificación, ese proceso simboliza precisamente el proceso de liberarse de estos males espirituales que afectan al ser humano. Entonces, de esta explicación, ¿verdad? Podemos nosotros ver la Zarat y sus leyes de una expresión ética de recompensa y castigo, Sahar Beonesh, a un sistema educativo y simbólico. Es decir, pasamos del concepto de nuestros sabios, ¿verdad?, que corresponde al castigo y a la recompensa, y pasamos ahora a mirar también el proceso simbólico, el proceso educativo que hay detrás de todo esto, y que obviamente esto es lo que importa, ¿no? Que tengamos y que podamos aprender a tener una actitud adecuada hacia el pecado y también hacia el arrepentimiento. Esto obviamente nos va a permitir también ampliar y aplicarla a todos los tipos de tumor. En general, Javerín, toda tumá simboliza el pecado. ¿Por qué? Porque al distanciarse, ¿no?, del símbolo del pecado y asegurar cuidadosamente su alejamiento del templo y de todo lo sagrado, Israel recuerda en todo momento su destino final, que viene a ser, ¿verdad?, cuál es el destino final de Israel: la observancia de las leyes de la pureza, porque las leyes de la pureza van a llevar a la pureza de pensamiento y de acción. Es decir, todas estas leyes son un vehículo que van condicionando a la persona, ¿verdad?, a través de acciones determinadas, a través de una actitud determinada, hacia poder llevarla, ¿verdad?, a lo trascendental, a que se pueda ir purificando el pensamiento, limpiando, ¿no?, el pensamiento y también las acciones. Vamos a ver, por ejemplo, si consideramos los fenómenos que sirven como fuente de tumá, aquí en la parashá y en las parashot que hablan, ¿verdad?, de la impureza, vamos a ver eh, tres tipos de categoría.
La primera podríamos decir que es la tumá resultante de la muerte de seres humanos y animales. Sería entonces tanto cadáveres humanos como cadáveres de animales. La segunda sería la tumá que resulta de emisiones corporales que quizás podamos denominar tumot, que tienen que ver con sexualidad, ¿no? Por ejemplo, un Baal Keri, un Sab, una Sabá, y también diversas formas de emisión, como por ejemplo la menstruación, ¿verdad? Y también las emisiones que tiene también una mujer embarazada. Diferentes tipos de flujo, ¿no? Y tercero, tenemos tumot de Negaim, es decir, tumot que tienen que ver con llagas, con heridas, ¿no es cierto? Y que toman la forma del que nosotros denominamos tzarat. Entonces, todos los temeim, que serían personas impuras, deben abordar cierto tipo de conducta y de limitaciones y de lugares, ¿no? La primera categoría de temeim abandona solo los terrenos del templo, es decir, el campamento de la Shejina. Los del segundo grupo abandonan incluso el segundo campamento, es decir, el campamento de los levitas, que están cerca del Eterno. Y ya los de la tercera categoría, ¿verdad? Los de Negaim, son expulsados incluso del campamento de Israel, es decir, el campamento de la nación del Eterno. Si además de esto nosotros recordamos que el pecado que provoca la salida de la Shejina entre Israel, también se denomina Tumá, y que evidentemente había todo un ritual, había toda una ceremonia que el Santo Vito estableció de manera anual, como el día de la expiación, el día de Yom Kippurim, y que precisamente este día sirve para expiar el templo, ¿verdad?, del Eterno, que habita, ¿verdad?, entre las impurezas de los hijos de Israel. Esto está en Vayikra, capítulo 16, versículo 16, ¿no? De esto nos puede quedar claro, entonces, que los diversos tipos de Tumá simbolizan también los distintos pecados y que estos pecados van a tener, ¿verdad?, una intensidad, van a tener también una categorización y que se pueden categorizar y que estos pecados son pecados que el Eterno desprecia en mayor o en menor medida y que obviamente se deben generar, ¿verdad?, esta distancia del Eterno producto de cualquiera de uno de ellos. Por lo tanto, no podemos equivocarnos si enumeramos los tres tipos de tumá según las tres categorías de transgresión, ¿no? Si vemos nosotros, este tipo de transgresiones serían la primera, ¿no es cierto?, transgresiones contra el Eterno. La segunda sería transgresión contra el propio individuo, ¿verdad? Y la tercera serían transgresiones contra el prójimo o contra la sociedad, entendiendo que la primera tiene que ver con todo contacto con muerte, ¿verdad? Y como la muerte es precisamente es el símbolo del pecado, ya que el hombre muere como consecuencia del pecado, este tipo de muerte, ¿verdad?, de seres humanos, cadáveres animales, principalmente de seres humanos, es algo que no tiene relación con el Eterno. Los otros, ¿verdad?, tienen que ver precisamente con los pecados personales propios y que tendrá que ver con todo lo que son las emisiones. Y tercero, ¿verdad?, aquellos pecados que precisamente están simbolizando el pecado contra la sociedad en la que uno vive, cuando vivimos en comunidad, ¿verdad? Cuando somos parte de una comunidad y hablamos mal unos de otros y nos ofendemos y decimos cosas, precisamente caen dentro de esta categoría, ¿verdad? Y hacen que
precisamente lo del Eterno no se pueda ir manifestando. Con respecto entonces a la primera categoría de pecados y tumot, una persona eh, en general tiene que saber, debemos saber nosotros que estamos destinados a servir al Boré Olam, a servir al Creador del mundo. Tenemos que aferrarnos a Él, apegarnos a Él, tenemos que amarlo y tenemos que obedecer su palabra, ¿no? Y obviamente el castigo por esto, por no cumplir esto en general, ¿verdad? Es la muerte. Entonces, quien toca un cadáver no puede entrar en el campamento del Eterno, que existe eternamente, pues se ha convertido obviamente en un símbolo de precisamente el pecado. El pecado, ¿verdad?, simbolizado en la muerte. Entonces las leyes de la pureza de la primera categoría nos van a recordar las misbot hacia Dios, es decir, cuyo cumplimiento nos va a acercar a lo que existe y vive eternamente, en la medida en que nosotros nos separamos, nos desvinculamos, ¿verdad? La muerte va entrando en nuestra casa, en nuestro interior, en nuestra ropa, y hasta finalmente llegar a nuestro interior, ¿no? Ahora fíjense ustedes que con respecto a la segunda categoría de pecados, ¿verdad? El pueblo de Israel está obligado a ser una nación sagrada, una nación santa, una nación que es distinta, es aparte de los demás pueblos, ¿no? Y tiene que, como deber, ¿verdad? Eh, el, el esfuerzo de elevarse, no tiene el deber del esfuerzo de elevarse. Entonces podemos ver eh, las tumot de esta segunda categoría, todo lo que serían flujos, emisiones, como un símbolo que nos recuerda lo contrario de esta santidad. Es decir, debemos nosotros mantenernos alejados, no solo, ¿verdad?, de estas situaciones de frivolidad, sino tenemos que llevar una vida sagrada delante del Eterno, eh, libre, ¿verdad?, de todas estas situaciones de deseos descontrolados y, y debe mantenerse la persona entonces en este sentido de esta segunda categoría, alejado no solo del campamento de la Shejinah, sino también del campamento de los cercanos al Eterno, que anhelan pararse delante de Él, ¿no? Y por último, en cuanto a la tercera categoría de pecados, con los que es paralela a la Tumá Zarat, la infección de Zarat simboliza las transgresiones entre el hombre y su prójimo. Y obviamente la Zarat sirve como ejemplo de aquellos pecados que aparecen evidentemente en la superficie del país que ha sido azotado por ellos y que destruyen gradualmente toda la estructura social. Por lo tanto, la persona afectada debe distanciarse de la vida social y vivir aislada, fuera del campamento, y la aparición de Negaim, precisamente de estas heridas, estas llagas, recuerdan a los pecados, ¿verdad? Nos recuerdan lo que pueden producir también en la ropa y en las casas, ya que la ropa simboliza el carácter de la persona y la casa simboliza sus posesiones. Es decir, los negaín en la ropa o en las casas aluden y simbolizan también la corrupción del carácter de la persona y también la ilegalidad de sus posesiones, lo que exige su eliminación, obviamente, de todo lo que va a ser la vida social. Em, Entonces debemos procurar nosotros pedirle al Eterno, ¿no?
eh, que nos pueda ayudar, que nos pueda limpiar. Él nos puede limpiar, ¿verdad? Nuestras impurezas. Y nosotros también tenemos deber de mantenernos puros, ¿no? De limpiarnos de todos estos males, como dice el profeta Isaías en el capítulo 16, lavaos, limpiaos, ¿verdad? Y Ezequiel también lo dirá en el capítulo 36, versículo 25. El Señor dice que Él va a rociar sobre nosotros agua limpia y podremos quedar limpios de todas nuestras impurezas, nuestras idolatrías, nuestros males. Una de las oraciones que David hacía, ¿verdad?, delante del Eterno, ahí en el Salmo 51, era precisamente que el Eterno pudiera purificarlo. Purifícame con hisopo hasta que quede puro, ¿no? Es un clamor, un ruego de David, porque la pureza precisamente es la que nos va a llevar a la santidad, y la santidad nos va a llevar a ver a Dios en la vida, ¿no? Estar cerca de Él. Entonces, obviamente, los profetas también, ¿no?, consideraban la tumá como símbolo del pecado, y la purificación de la tumá como símbolo de la purificación del pecado. El Eterno pueda ayudarnos, pueda orientar nuestra vida a Él, podamos volver nuestros corazones a Él para poder ser libres de todos estos males, ¿verdad? Y que podamos procurar con fervor, con pasión, siempre estar apegados al Eterno, que es la fuente de nuestra vida y de nuestra purificación. Que el Eterno les bendiga, Javerín, puedan tener una buena semana, un lindo Shabbat, y nos preparamos también para nuestra festividad, para Pesaj. Todos podamos tener un Pesaj kosher besameach. Shalom.